grabando. There. So, lo que vamos a hacer ahora es ordenarlos. Never sería 0, así que iría acá. Y always sería 100, así que iría acá. So, ¿cómo sigue después? ¿Recuerdan algunas de las palabritas? Creo O que va usually después de always. very good. Sometimes, que es algunas veces. ¿No? Number 3 or number 4? Number 3. Creo, ¿no? Va often primero. Ah, Often, okay. Like this? Sí, creo que sí. Okay, let's see. And very good. Yes. Sería often un poquito más usual que a veces. Rarely, casi nunca. También tenemos hardly ever. Que sería otra forma de decir casi nunca. ¿qué sería often, profe? Often lo he visto traducido como a menudo. Ah, bien. Usually, usualmente, se usa mucho, sobre todo para hablar de rutinas. Cuando es siempre, pero no queremos decir siempre, decimos usually. Y rarely, como el hardly ever, casi nunca, raramente, ocasionalmente. ¿Sí? Occasionally también es un adverb of frequency. Pero estos son los más comunes. Great. Let's see next. Bien, tenemos oraciones que tenemos que ubicar. Bueno, hubo gente que no estuvo aquí en la clase pasada, entonces vamos a tener que rever un poco la teoría que hablaba acerca del orden de los adverbios de frecuencia. No sé si algunos lo recuerdan. No estaba mejor explicado. ¿Qué pasaba con el verbo to be? ¿O qué pasaba si teníamos un verbo to be? ¿Se acuerdan? ¿O cero? Ok. Awkward silence means no. Nos vamos aquí a la forma. Los adverbios de frecuencia normalmente siguen este orden: sujeto, adverbio y verbo. Cuando hablamos de este orden, hablamos de verbos, cualquier verbo que no sea el verbo to be. Por ejemplo, run, sleep, eat, etc. Entonces, tenemos forget, por ejemplo. Entonces, cuando tengamos estos verbos, ese va a ser el orden. ¿Sí? Sujeto, adverbio, verbo. I never forget people's names. I always eat before I sleep. All right? Ahora, si el verbo que tenemos es el verbo to be, recordemos que puede ser un verbo principal perfectamente y que significa ser o estar. Y cuando lo tengamos, el orden va a cambiar. Porque no solemos separar tanto al sujeto del verbo to be. I am rarely late for work. Entonces el orden sería sujeto, verbo to be, adverb. I'm rarely late for work. I'm always complaining. ¿Ok? Esa era la reglita que habíamos visto en la clase pasada, principalmente con respecto a los adverbios de frecuencia, ¿sí? También estuvimos viendo algunas frases adverbiales como once a month, twice a week. Recuerden que once significa una vez y twice significa dos veces, así que esto va a variar. Puede ser once a month, o once a year, o once a day. Esta frasecita siempre va a cambiar. ¿Yeah? Once a month, one time in a month. Twice a year, two times in a year. ¿Qué pasaba con las adverbial phrases? Las adverbial phrases serían todas las palabritas que no son estos adverbios de frecuencia y normalmente consisten en más de una palabra, ¿sí? Pero tenemos otras como
every day, que es una palabra y no entra dentro de esta categoría de adverbios de frecuencia, pero sí se considera una frase adverbial. El resto, la mayoría, son así, más de una palabra. ¿Qué pasa con las adverbial phrases? Normalmente van al comienzo, pueden ir al final de la oración o al comienzo. Normalmente van al final, las solemos poner al final. Pero si las ponemos al comienzo, el significado no cambia, ¿sí? Sigue siendo lo mismo. Lo único que va a cambiar es que va a ir una coma después de la frase. Entonces, yo puedo decir, once a week, I go out with my friends, y también puedo decir, I go out with my friends once a week. Once a week sería entonces la frase adverbial. ¿Sí? Aquí la vemos al comienzo de la oración y aquí la vemos al final. Cuando está al comienzo, tiene una coma. Cuando está al final, no. Y ambas significan exactamente lo mismo. ¿Ok? Vamos bien o muy rápido. Todo lo que hablé. Bien, profe. Bien, profe. Ok. Recuerden que no hay problema si hablo muy rápido y tengo que volverlo a explicar. No problem. Hagamos entonces los ejercicios y vemos. Si surge una duda, me avisan y lo volvemos a ver. Ok. Uy, qué pavo. Lo mismo. Bueno, igual, acá. Aquí están los adverbios de frecuencia. Estuvimos viendo, ¿sí? Por las dudas. Here. There. Son iguales. Let's see the first one. La pista que nos da el libro es mayúscula. Pero nada más. So, how would you do number 1? We are always. Yeah. We are always. In the evening at home. Good. Normalmente la adverbial phrase iría o al comienzo o al final. ¿Sí? Yeah. So we are always at home in the evening. Pero podría yo decir we are in the evening. We are always in the evening at home. Solo que normalmente la frase adverbial de tiempo va al final. Let's see number 2. What's the Frank first one? and Emilia have dinner in a restaurant once a week. Very good. Once a week. Once a week. Excellent. Very good. What about number 3? Yolanda rarely watches TV. Very good. Oops. Rarely watches TV. Very good. Let's see number 4. What happens to number 4? My brother Webster is only in the morning. Ok, but ¿qué pasaba con el verbo to be? Iba después de Sujeto. very good. Oops. Ok, Okay. Okay. let's see number 5. Hector has Oh. never
Like this. En free time. No sé. Veamos de nuevo. Si era otro verbo que no sea el verbo to be, el orden, ¿cuál era? Lo de siempre. Sería Héctor, never has. Right. Ah, bien. The is, Ok, ok. great. Number 6. Claire drives to work 3 times a week. Good. ¿Podría tener otro orden? Number 6. Sí, puede ir 3 times a week primero. Y debería llevar la coma y empezar con mayúscula. Por eso no lo Ujú. hacemos. Right? Very good. Let's see. And everything is perfect. Now, the last one. Tenemos. Complete the sentences with the correct frequency adverb from the box. Tenemos que ver cuál de todos estos adverbs vamos a utilizar para escribir estas oraciones. Ok. Susanna takes the bus every day, so Susanna always takes the bus. Veamos la number 2. Frank and Liz go to the cinema twice a week. Si no estamos seguros, vamos con la 3. What do you think o cuál usarían para una persona que va al cine twice a week? Sometimes. Ok. ¿Estás de acuerdo? Let's do 3, just in case. Matt goes swimming every day in his lunch break. Always. Always. Okay. So Matt, ¿cómo quedaría? ¿Qué iría primero? Always or goes. And goes. Veamos el ejemplo. Always goes. Ah, okay. Very good. Always goes. In his lunch break. Veamos number 4. Mary eats in a restaurant once a year. Rarely. Rarely. Okay. So, Mary Rarely. Eat. In a restaurant. Very good. ¿Vamos bien? Bien. Great. Now we drive to work 4 times a week. Sería usually. To be usually, ya usamos always, ya usamos rarely, así que nos queda sometimes, never, often y usually. Often sería para mí. Okay. Y the rest, tenemos uno y uno. Usually. Okay, let's try with usually. So we Usually drive to work 4 times a week. ya esa parte no iría. Ah, bien. Drive to work. O sea, vamos manejando al trabajo.
Ok, ya usamos usually. Veamos 6. Leona is absent about once a month. Quiere decir absent. Ausente. Nos queda often, never. Y sometimes. ¿Cuál es la última, profe? La última oración. Sí. Toby doesn't get up early on Sundays. Y esa sería never. Very good. Vamos a hacer esta primero. Toby No sé, puede ser never directamente, never get up. Toby never gets up early on Sundays. Very good. Ahora sí, nos queda sometimes y often. Once a month, una vez al mes. ¿Qué nos queda? Sometimes Often. y sometimes debe ser. Ok. Entonces, Leona. Is sometimes or sometimes is? Is sometimes. Absent. Absent. Ok. Nos quedó often. So Frank and Liz. Frank and Liz often go or go often to the cinema. Often go. And let's check, and everything is perfect. Very good. But, escuché solo una voz y eventualmente dos. Si algo no queda claro, me avisa, ¿sí? Veamos entonces un par de ejercicios más para disipar dudas. Si algo no queda claro, lo volvemos a ver, ¿sí? Bien, tenemos que completar cada oración utilizando un verbo y el adverbio de frecuencia. Parecida a la que estábamos haciendo recién, solo que ahora sabemos cuál adverbio usar. Let's see. We have Peter, polite, and listens to everyone's opinion. Y tenemos el verbo to be y el adverbio always. ¿Cómo nos queda? Peter B. Can Polite. you repeat, please? Peter V. Polite and listen. Ok, recordemos que el be es como para decir que va el verbo to be sin decir cuál de todos los verbos. O sea, is, are o am. Entonces, con Peter sería is, o are, o am. Oigan. Eats. Con Peter eats. Peter is always. Very good. En algunos voy a ir escribiendo al final. Let's see number 2. I. Y tengo el verbo think y often.
I need to find a new hobby. I often think. Very good. ¿Cómo sería completa? I often think I need to find a new hobby. Very good. Let's see number 3. It's a question. Me falta el do. Do you, bla, bla, bla. ¿Sí? Catch always. Catch always, ese sería el orden. Mm, Do you always catch or do you catch always? What do you think? always catch. Very good. Do you always catch? You always Yes? Okay, let's do number 4. You are never too old to start a new hobby. Very good. Estás muy tímido. You are never. You are never. Very good. You're never too old to start a new hobby. Perfect. Very good. Let's see 5. We have show, mostrar, and rarely. Mostrar o podríamos traducirlo como pasar, ¿no? Ya no pasan buenos programas o ya no muestran buenos programas. So they Rarely show. very good. They rarely show good quiz shows on TV. And the last one, 6. Be and sometimes. Recordemos que es el verbo to be. No vamos a escribir be. I am too busy to go to the gym. ¿Y dónde va el sometimes? Ah, después de la. Very good. I am sometimes too busy to go to the gym. Very good. ¿Vamos bien hasta ahora? Bien, sí. Yes. Okay. Let's see. Number 2. Here. Complete the sentences with the words from the box. No todas son adverbios. Tenemos 1, 2, 3. Tenemos 3 adverbios y las demás ya son once, que significa una vez, y week, que significa semana. So let's see number 1. I see Jake twice for coffee. A week for coffee. Very good. Tim beats me at chess. To beat someone at something significa derrotar a alguien. So, he beats me Tim at chess. always beat me at chess. I never win. Very good. Chess, ajedrez. Very good. Let's see number 3. It rains here in the winter, almost every week. Casi cada semana. Often. Very good. Number 4, I go on holiday, a year in the summer.
11. Once. Once. So, Very good. No, it's okay. And the last one, ¿Qué sería profe once? una vez. Ah, And the last one, he rarely sends me emails now, maybe one a month. Ok. Vamos recapitulando entonces. Estuvimos viendo los adverbios de frecuencia, vimos las frecuencias de cada adverbio y el orden. Si era el verbo to be, el verbo principal, teníamos entonces, ¿qué? ¿Cómo era el orden? Verb. Come on, come on, come on. Let's wake up. Frequency, no sé cómo se les llama. Frequency adverb. Primero va el verbo to be y después va el frequency adverb. Adverb. Sí, después, en cambio, tenemos otro verbo. Mejor other verb that is not the verb to be. Primero va el adverbio y después el otro verbo. Yes. Bien. Ahora vamos con las frases. Once, recordemos que es una vez. Y yo ahí puedo poner lo que quiera. Puede ser una vez al día, once a day, o al mes, once a month, o al año, once a year. Y ya de ahí puedo decir cualquier cosa. Once, every 10 years. Yes. Después tenemos every, que significa cada. Puede ser every day, every month, every year. ¿Sí? Every y también puede ser each. Each month and each year. And each day, of course. Significan lo mismo. Más común es el every. Once y twice se pueden usar de la misma manera, solo que twice significa dos. Creo que esas son las adverb phrases que teníamos ahí. ¿Ok? No sé si hay algo más. Voy a sacar el captura. ¿Qué era each, profe? Cada. Ambos significan cada. Bien. Porque every se traduce mucho como todos. Yo digo every day, todos los días. Every year, todos los años. El each sí, cada. Each day I wake up and I make coffee. Cada día me levanto y yo hago el café. Por ejemplo. Ese me va a ocurrir un mejor ejemplo. But I can say every day. And I think that's it. No sé si hay alguna otra pregunta. No. Thank you. Ok. Eso es en cuanto a los adverbios de frecuencia. ¿Sí? Ahora lo que vamos a ver es algo que por ahí puede resultar un poco confuso.
Pero, a ver, me olvidé de hacer este ejercicio pequeño y seguimos. Veamos. No sé si se ve el otro. A ver si se ve todo. ¿Se ve esta partecita? The never, sometimes, often, usually. Yes. Thank you. ¿Qué iría después de never? Si seguimos el orden de 0 a 100. Yes, rarely. Y por último, faltan esos dos. Rarely y el que iría debajo del 100. ¿Cuál es? Always. Very good. Ok. Now, tenemos que escribir oraciones acerca de con qué frecuencia Rick hace cada una de estas actividades. Y utilizando, of course, los adverbios. So, for example, he's never late for class porque ocurre 0 veces a la semana. Teniendo en cuenta que las que dicen a week, la semana son los 7 días, of course. So, I have 6 times a week and cook at home. ¿Cómo armaríamos una oración con eso? Pueden escribirla, si no la quieren decir, yo la escribo en la pantalla. Come on, están muy dormidos. Pueden ir pensando en las otras. Come on, si no, yo interpreto que no se entendió. No lo quieren decir, lo escriben. I cook. Mm, Es Rick. mm, Yes. So ujú. he, He, ujú. he is sometime. Tenemos 6 times a week. 6 veces a la semana. De 7. Y no creo que sería sometimes. Mm, ¿Cuál podría ser? Usually. Normalmente. Usually. ¿Cómo formulo la oración? Creo que se debería agregar cook, at y eso es todo lo que tengo para la oración. Ok, vean el ejemplo anterior. He's never late for class. Ahora tengo cook, así que el orden va a ser distinto. Y usually cooks o cooks usually. he is. Usually cook He usually cooks at home. at home. Yes. ¿Se entiende la actividad? Yes. Ok, van a escribirlas por el chat mientras yo busco agua. Come on, necesito que Okay. lo hagan porque si no para mí no lo entendieron. All right? 2 minutes.
No veo nada escrito. What happened? ¿Qué hay que hacer, profe? Perdón, justo buscar. She absent. Sorry. Tenemos que escribir oraciones acerca de Rick y de las actividades que hace y con qué frecuencia las hace, ¿sí? Dependiendo de acá de la información que tenemos y de los adverbios que tenemos arriba. Que ya vimos. Entonces, por ejemplo, tenemos cook at home 6 times a week. Entonces, 6 de 7 es bastante, usually. So, he usually cooks at home. All right? Bien. Okay. Chat online, he rarely, yeah. He often. Voy a hacer sometimes. Porque 3 veces al mes. So, he sometimes chats, sigue siendo presente simple, online. Así como en la number 2 tenemos books, en la number 3 chats. Let's see 4. Drive to work every work day. He always drive to work. Very good, yes. So, ¿cómo quedaría? He always drive to work. He always drives to work. Ok. Veamos la number 5. Once a year. ¿Qué es eso? Once a year. Y yo Una vez. pondría never. Una vez al año. Una vez al año. Ya está never. Ah, bien. So, Rarely. rarely. Rarely, sí. No es never, es casi never. So, rarely, ok. ¿Cómo me quedaría? He ¿Qué? rarely plays video game. Very good. Seldom, así se escribe. Yeah, seldom también es otro. Es como muy formal, no se usa mucho y significa casi nunca también. Estamos usando los adverbios que tenemos aquí arriba. ¿Sí? Por ahí ese verde no se ve mucho. Y el último. Watch the news 4 times a week. He often watches the news. Very good. Okay? Or not okay? Okay, profe. All right. A very, very small. Which one is correct? The first one or the second one? First one. Very good. Ok. Ahora sí. Bien. El tema que sigue es el uso de las siguientes palabritas que son until, before, and after. ¿Alguna vez las vieron, escucharon? Before, after, sí, seguro, right? Sí. Until no. Ok. Until significa hasta. Basically. After siempre. Lo otro no. No, mentira. ¿Por qué significa after? Después. Pues. ¿Sí? Bueno, bien, me alegro porque muchas veces ven after y dicen antes porque es parecido a antes. Porque tienen las mismas vocales. But no.
After. After office. Ok. Right? After office. After office. After hours. También escuché. Y bueno, el after. Great. Veamos la explicación. Si bien son palabras sencillas, cuando están en contexto, se pueden volver un poco confusas. Ahí es la cuestión. Bien, normalmente usamos entonces until, before and after para unir dos partes de oraciones. Esta palabrita la vamos a empezar a ver un poco más seguido, que es clause. Clauses. Una clause es un pedazo de oración, puede ser dependiente o independiente, ¿sí? Algunas veces está separado por comas, otras veces no, otras veces tenemos dos clauses unidas por una i. Yes. Si es dependiente, va a ser como un pedacito de oración que como que no tiene sentido. Y si es independiente, a pesar de que no tengo un punto, solas se entiende, ¿sí? Las vamos a ir viendo más adelante, pero para que sepan, clause es un pedazo de oración, básicamente, ¿sí? Voy a poner acá, hasta. Entonces, los utilizamos para conectar dos clauses, ¿sí? Estos pedacitos de oraciones pueden ir en cualquier orden y ahí es cuando se nos confunde un poco la cuestión. Tenemos, I brush my teeth, I have a shower. La oración dice, I brush my teeth before I have a shower. Y before I have a shower, coma, la misma comita que vimos antes, I brush my teeth. Yes. De las Puede dos ir formas es correcto. de las dos formas es correcto, como habíamos visto con las frases adverbiales, porque es una frase adverbial de tiempo. Es un adverbio de tiempo. Entonces, este clause, esto es una clause. ¿Ven? Before I have a shower es una clause. Y esta ¿Tiene sola. alguna traducción? Clauses. Nunca he visto una que cumpla con... Con todo, bien. Sí, hay una, pero no me voy a acordar. Ahora, que la vemos en lengua española hace 10 años. Pero, sí, no es cláusula porque eso es otra cosa. Podemos ver, before I have a shower, sola no tiene mucho sentido. I brush my teeth, ahí se completa el sentido. ¿Sí? De cualquier manera está bien. Lo mismo que veíamos con las otras frases adverbiales, que si estaba adelante tenía una coma. Y eso es todo. Entonces, si yo digo, before I have a shower, I brush my teeth, ¿qué ocurre primero? ¿The shower or the teeth? The teeth. Bien, entonces me lavo los dientes y después me ducho. Y es sencillo cuando lo digo, o sea, lo leo, pero después cuando tengo que pensar qué ocurre primero, me mareo un poco. Es por eso que a veces es un poco confuso. Entonces, usamos before y after para hablar del orden de los eventos. ¿Sí? Toda esta partecita es un poco confusa, que es que después del segundo evento, con el segundo evento usamos before. I always touch the grass before I start to play. Ya sabemos qué es. Cuando tengamos el before, en este orden, I brush my teeth before I have a shower, en esta primera oración, es como más obvio, porque es el mismo orden. Me lavo los dientes y después me ducho. Ahí es como más fácil. Así que esta parte es un poco, cuando lo leí, me mareé. Y no quiero marearlos a ustedes, así que lo vamos a dejar. Bueno, del primer evento, segundo evento, tratemos de entender que before es antes y after es después. Until lo utilizamos para hablar de la duración de los eventos. Yes. A ver si tenemos un ejemplo acá. I stay, me quedé en ese lugar, until
otras personas llegaron. ¿Sí? Es hasta. Me quedé en tal lugar hasta que alguien llegó. I stayed in the dressing room until the other players leave. Okay? And that's it. Veamos algunos ejemplos. Tenemos la primera oración que dice, a ver si lo puedo ver. Yeah. I always have a shower before I go swimming. Ahí está como un poquito más sencilla la oración. ¿Qué ocurre primero? ¿The swimming o the shower? El shower. Very good. En este orden es como más sencillo. Entonces, I have a shower first. Veamos la number 2. I study in the morning until my class starts. Study first or the class starts first? Study first. Very good. Entonces esta persona estudia en la mañana hasta que comienza su clase. Before my class, I study, for example. Yes? Veamos la number 3. The bus usually comes after the train leaves. ¿Qué ocurre primero? The bus comes first or the train leaves first? Leave es irse, by the way. ¿Qué ocurre primero? The bus come first. Let's think. El bus usualmente llega después de que el tren se va. Entonces, una vez que el tren se va, llega el bus. Yes? Yes. ¿Se entiende? ¿O voy muy rápido? Mucho silencio. Tenemos el after. Lo que la teoría anterior decía que es medio mareante es que estos son eventos. ¿Sí? Tengo the bus usually comes y the train leaves. El primer evento sería que se va el tren. Y el segundo evento que llega el colectivo. Entonces, la teoría explicaba cuándo usaba el after y cuándo usaba el before. ¿Sí? Acá, lo primero entonces, se va el tren, el after estaría con el primer evento. ¿Sí? Eso decía la teoría anterior, por eso no quería marearlos con la palabra evento y lo demás, pero eso es lo que dice. El after estaría con el primer evento. ¿Sí? Y el before estaría con el segundo evento. ¿Por qué? Porque digo, antes de hacer esto, hago otra cosa. ¿Sí? Veamos otro ejemplo, a ver si vemos el 6. Tengo she cooks. Este es un evento. Y bueno, Jane always washes her hands. Fíjense con quién está el before. Before she cooks, Jen always washes her hands. Lo primero que ocurre entonces es que Jen se lava las manos. Y después cocina. Quiero creer. Entonces, before está con el segundo evento y no con el primero. ¿Sí? Eso era lo que decía la teoría anterior, que yo lo quería explicar porque es un poco mareante. No sé cómo lo ven ustedes, si es claro o peor. El silencio no ayuda. Es un poco confuso, me parece. Pero Pero se entiende, bien. profe. Sí Ok. se entiende. All right.
voy a mostrar por dudas y queda un poquito más. Usamos before con el second event. I always touch the grass, eso es primero. Before I start to play es lo segundo. Este es un pedacito de una historia de una persona que juega fútbol y hace un montón de rituales para jugar fútbol. Para dar un poco de contexto. Él dice que toca el pasto antes de comenzar a jugar. Entonces, ¿qué pasa primero? Que toca el pasto y después juega. Y el before está acompañando el segundo evento, que es start to play. El after lo que hace es acompañar al primer evento. O sea, están en la misma clause, en el mismo pedacito de oración. A eso me refiero con acompañar. We use after with the first event. After I do that, I always play well. Después de hacer todo lo que hace, siempre juego bien, ¿no? Entonces, primero hace lo que hace y después juega bien. After, entonces, acompaña el primer evento. Esto nos puede ayudar a que cuando veamos la oración nos resulte un poquito más fácil, pensando after 1, before 2, y ahí nos ubicamos un poquito mejor en la oración. Veamos entonces las oraciones y continuamos con la elección. Tenemos la 4. Until his dad comes home from work, Harry plays video games. Which one is the first? El A, profe. Sorry, can you repeat? Harry plays video games first. Bien. A. Very Sí. good. So he's playing video games and then dad comes home. 5. After I finish my job at the restaurant, I work at the garage. Sorry, after acompaña el primero. After I finish my job at the restaurant, I work at the garage. So, ¿qué ocurre primero? I work at the restaurant or I work at the garage? Trabaja en el restaurante. Very good. Y de nuevo, before she cooks, Jane always washes her hands. Entonces, before, second event. Pasa primero que, ¿qué pasa? Lava las manos. Sería raro si fuera al revés. But yes. ¿Claro o poco claro? Claro, profe. Ok, ¿y the rest que no dice nada? Then significa luego, por las dudas. Tenemos que reescribir estas oraciones usando la palabrita que está entre paréntesis. Tenemos entonces, I finished studying, then I call my friends. Termino a estudiar y llamo a mis amigos. Estudio primero, después llamo a mis amigos. ¿Cómo entonces voy a formular la oración? Recordemos que before acompaña al segundo evento. Está muy complicado, me dicen. ¿Qué ocurre primero entonces? Sería before I finish studying. No, al revés. Before, I call my friends, comma, I finish studying. very good. Te acordaste de la coma. Perfect. ¿Hay alguna otra manera de decir lo mismo?
After I finish studying. Después de... Sí. No, pero yo digo usando el before, hablando del orden. Ah, con el before. Ujú. Yep, Sí, I podría think. ser I finish studying before I call my friends. Very good. Siempre y cuando el before acompaña al segundo evento y after acompaña al primero, podemos modificar el orden dentro de la oración. Y aquí ya no iría la com. O sea, cualquiera de las dos formas está bien. Ujú. Ah, sí. Lo había entendido más al before como ese conector de las dos, de las dos oraciones, digamos. Bien. Se conectan, pero en el primer caso, como el before está al comienzo, separamos las clauses con una coma. Ok, ok. Pensemos la idea en español. Antes de llamar a mis amigos, termino de estudiar. Termino de estudiar antes de llamar a mis amigos. También podemos hacer lo mismo. Bien, profe. Gracias. It's fine. Let's see. Number 2. Olivia and Sarah play tennis. El primero. Then they get tired and stop. Este es el segundo. Y tenemos until. ¿Recuerdan que era until? Hasta. Entonces ellas juegan hasta. Hasta que se cansan. Very good. Let's see. So. Un poquito. So Olivia and Sarah play tennis until they get tired and stop. Con el until es un poquito más fácil. Veamos la que sigue. I cook first, then my wife does the washing up second. Y tenemos after. El after acompañaba el primer evento. ¿Cómo sería entonces? After I cook. After I cook, Then my wife does the washing up. ya no iría el then. Ah, bien. Bien, como pusimos el after primero, para armar una frase adverbial al comienzo de la oración, va la coma. After I cook, my wife does the washing up. Podría decirlo también, my wife does the washing up after I cook. Y estaría bien. Yes. Yes. Veamos la 5, que tiene after. I finish work, and then I go bowling with my friends. Y after acompaña el primer evento. Vamos a evento 1, evento 2. ¿Cómo quedaría entonces? I go bowling with my friends after I finish work. Ok, al revés. ¿Bien? ¿Mejor o peor?
¿Los Mejor, demás? profe. Ok, thank you, Ezequiel. ¿Los demás cómo van? ¿Está entendiendo? ¿No se está entendiendo? Ahí vamos, profe. Lento, Sí. pero vamos. Ok, ok. Fine, fine. Ok, cualquier cosa me dicen, esto no lo entiendo, y lo volvemos a ver, no pasa nada. No hay problema. Si lo tengo que explicar 15 veces, lo voy a explicar 15 veces. ¿Sí? Y en el 4 tendríamos que reemplazar el den por un tip. Ajá. Veamos. The children play outside. Es el primer evento. Sí, hay un tip. El segundo. Ese segundo. Bien, entonces, es más fácil. The children play outside. ¿Y ahí? Un tip, no sé. Until. It's time to eat. Very good. Como un poquito menos caótico. Sí. Veamos la 6. I go to the gym. Sería el primer evento. Then I go to work. Sería el segundo evento. Y tenemos before. ¿Cuál evento acompañaba before? Second. Very good. So, ¿cómo me queda? Recordemos que este entonces es el 1. Este es el 2. Before I go to work, comma, I go to the gym. Very good. Bien. Vamos con otros ejercicios. De nuevo recordemos que, lo voy a anotar acá. Before, second, after, one, first. Para tener en cuenta el orden de los eventos. Ok. El ejercicio dice, read the sentences and select the correct order of events. Leemos la primera oración y elegimos cuál sería el orden correcto. Entonces, la primera oración dice, before she comes home from school, Bella plays tennis with her friends. So, ¿qué ocurre primero? First, she plays tennis, or first, she comes home. What do you think? First, she plays tennis. Very good. Recordemos entonces que before va con el segundo evento. She comes home from school. Llega a la casa de la escuela. Y el otro evento es Bella plays tennis with her friends, así que ese es el primero. 1, 2. First she plays tennis, second she comes home. Veamos number 2. After we go to the gym, we have breakfast. What do you think?
First, we go to the gym. Second, we have breakfast. Very good. Excellent. Let's see number 2. Antonio has dinner before he goes home. So first he goes home or first he has dinner? What happens first? Before acompaña al segundo evento. Come on. ¿Qué ocurre primero? First, he has dinner. Second, he goes home. Very good. Let's see number 4. I go to the library after I go shopping. After, entonces, acompaña al primer evento. First, I go shopping. Second, I go to the library. Very good. So I go to the library after I go shopping. I go shopping first and then I go to the library. I can photo. Yes. Let's see. And everything is fine. Al principio cuando vemos esto nos confundimos, nos mareamos un poco, después se cansa el cerebro. Así que estamos ejercitando el cerebro. Veamos el siguiente ejercicio. Unimos las oraciones con before, after o until, como hicimos recién. ¿Sí? Como hicimos en el otro ejercicio. So, we go shopping and then we go to the cinema. Go to the cinema sería entonces el segundo evento. Y empezamos con we. We go shopping. After, then we go to cinema. Veamos, primero vamos de shopping y después vamos al cine. So, we go to the cinema after we go shopping. Yes? ¿Puede volver a repetir, profe? Disculpe. Yeah, wait, necesito tomar aire. Te juro que me cansa el cerebro. Primero vamos de shopping y después vamos al cinema, right? Sí. Así bien, ¿no? Y tenemos after, que after acompaña el primer evento. So we go to the shop, we go to the cinema after we go shopping. Vamos al cine después de que vamos de compra. Ah, bien, bien. Ok. Ok. Great. We go to the cinema after we go shopping. Veamos las dos y ahí paramos. Danny goes to the library, 1. Then he goes to his English class, 2. Y tenemos before. Before acompañaría al second event. So, Danny. Mucho silencio. ¿Cómo lo escribimos? Danny goes to the library before he goes to his
English class. Very good. Ok. Sé que es complicado, pero lo vamos a volver a ver, ¿sí? Guys. Bueno, si tienen dudas me preguntan ahora, por supuesto. Pero recordemos que hoy vamos a hablar de cuándo va a ser el examen práctico parcial de este cuatrimestre. Sería cuatrimestre, ¿no? Están perdidos. Tenemos la semana que viene, que es puente turístico, feriado, y la próxima clase sería el 15, ¿sí? Para mí tendría que ser el 22, es decir, el 15 tenemos un repaso, donde vemos todo lo que va a ir en el práctico de examen parcial, y el 22 ya lo tendríamos. Sería ¿Parece? como el parcial anterior, profe, de la misma forma. Bien. Sí, sí. ¿Ok? Ok. Ok, profe. 22 del 10. Sí, ¿Podría pasar los temas por WhatsApp? Así como para que uno vaya leyendo, se vaya preparando. sí. Sería lo que estuvimos viendo, que empezamos trabajando con la unidad 3 y 4. ¿Sí? Sí, sí. Great. Ok, y bueno, tenemos el WhatsApp, sino también el mail para que me escriban. Si tienen dudas. ¿Ok? Bien, bien, profe. Ok, Miss. Alright, guys. Nos vemos entonces dentro de 2 semanas. Así que have a nice weekend y have a nice long weekend. Nos vemos, profe, gracias. Nos vemos, profe. Bye, guys. Thank you. Thank you for coming. Bye bye, Miss. Bye, bye.